Bueno, vamos a hablar del ejercicio del MRV que les prometí hace la semana pasada tenerlo listo, pues hasta ahora es que puedo hacerlo. Entonces, eh, vamos a hacerlo rapidito y les voy a empezar a enviar otros videos de fuerza y esto porque esta semana ha sido irregular, entonces como para tenerlos entretenidos un poco con esto. Los videos prácticamente es obligatorio verlo porque no hay mucho más tiempo para hacer esto. El problema dice lo siguiente. Un automóvil que se ha detenido en un semáforo se pone en movimiento y aumenta uniformemente su rapidez hasta los 20 metros sobre segundo. Ven que aquí tengo el automóvil y va desde el reposo y aumenta hasta 20 metros sobre segundo. Para mí eso sería el intervalo 1. Se pone en movimiento y aumenta uniformemente su rapidez hasta los 20 metros sobre segundo al cabo de 10 segundos. A partir de este instante la rapidez se mantiene constante durante 15 segundos, es decir, que en el intervalo 2, de aquí a aquí, el automóvil va a tener una velocidad constante equivalente a 15 metros sobre segundos. ¿En cuánto tiempo va a pasar eso? 15 segundos va a demorar con la velocidad constante. Después de los cuales el conductor observa otro semáforo que se pone en rojo, ¿correcto? Por lo que disminuye uniformemente la velocidad hasta detenerse a los 5 segundos de haber comenzado a frenar. Aquí ya venía velocidad constante y a partir de aquí empieza a disminuir la velocidad, comienza a frenar hasta que la velocidad es cero. Determinar la aceleración del auto y el desplazamiento entre los dos semáforos en cada intervalo de tiempo. Entonces lo que tenemos que el intervalo 1, ¿dónde comienza? El intervalo 1 comienza aquí. En este momento t igual a 0 segundos. Y la velocidad también es 0 metros sobre segundo. ¿Correcto? ¿Qué pasa en el intervalo 2? Arranca aquí. Y aquí tenemos, aquí se los voy a dejar. Eh, me dicen que es 10 segundos. Aquí tengo t igual a 10 segundos. Y una velocidad, aquí el auto consigue una velocidad de 20 metros sobre segundo. ¿Qué tengo acá? Dice que 15 segundos después, durante 15 segundos, entonces tengo 15 sería el tiempo, aquí tendríamos 25 segundos. 15 segundos después, o sea, mantiene la velocidad constante durante 15 segundos, o sea que aquí tendríamos que mi tiempo, han transcurrido desde el inicio del movimiento 25 segundos y la velocidad se mantiene constante, o sea que sigue siendo lo mismo, 20 metros sobre segundo. 5 segundos después tendremos un tiempo de 30 segundos desde que inició el movimiento y tendríamos una velocidad de 0 metros sobre segundo, pues el auto se detiene. ¿Correcto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, Volvamos y repasamos las condiciones. Un automóvil que se ha detenido en un semáforo se pone en movimiento y aumenta uniformemente su rapidez hasta los 20 metros sobre segundo. Estaba aquí detenido hasta los 20 metros sobre segundo al cabo de 10 segundos. Luego, a partir de ese instante, la rapidez se mantiene constante durante 15 segundos, o sea, 15 segundos después, o sea, cuando ya transcurren 25 desde el inicio, la velocidad se mantiene constante en 20 metros sobre segundo, o sea, todo el intervalo 2, y luego el auto se detiene.
Entonces tengo que analizar el movimiento por cada intervalo, es decir, en este intervalo, perdón, tendríamos un MRU V porque hay un cambio de velocidad. Aquí tendríamos en el intervalo 2 un MRU. ¿Por qué? Porque la velocidad se mantiene constante. Y acá tendríamos un MRUV. Entonces, allí tendríamos en cada intervalo uno de los dos movimientos que hemos visto. ¿Qué pasa posteriormente? Aplico para el intervalo 1 las fórmulas del banco de ecuaciones que tenemos, las fórmulas que me permiten a mí calcular, por ejemplo, la aceleración, que es esta, que me dice que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad final? 20 metros sobre segundo, la que tengo aquí, ¿correcto? 20 metros sobre segundo. ¿Y la velocidad inicial cuánto es? 0 metros sobre segundo. 20 sobre 0. ¿Y cuánto demoró el movimiento de SMRV? Demoró 10 segundos. Desde 0 hasta 10. Entonces, por lo tanto, me da una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Es una aceleración positiva, lo que me quiere decir es que la velocidad está aumentando la rapidez. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el desplazamiento. El desplazamiento empleamos esta fórmula que también está en nuestro banco de ecuaciones. Desplazamiento viene siendo delta de x. Y tenemos que la velocidad inicial es 0, ¿no? Aquí este término es 0 porque la velocidad inicial es 0, entonces me quedaría solamente un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Un medio, la aceleración la calculamos en el paso anterior, que es 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y cuánto tiempo ha transcurrido en este intervalo, que es 10 segundos elevado al cuadrado. Eso sería 100, 10 elevado al cuadrado 100 por 2, 200 entre 2, 100. O sea, el auto se desplazó 100 metros. Es decir, de aquí a aquí se desplazó 100 metros. ¿Qué pasa cuando vamos al siguiente intervalo? Pues la novedad es que ya el movimiento no es un MRV, sino un MRU. Entonces las fórmulas cambian. Miren que el desplazamiento se calcula ahora con otra ecuación. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que un MRU, la velocidad es constante. Entonces el desplazamiento sería igual a la velocidad que es constante. Vea que la velocidad se mantiene 20, en todo el intervalo se mantiene en 20 metros sobre segundo. Sería 20 metros sobre segundo por lo que demora el tiempo transcurrido de ese movimiento. ¿Cuánto demora ese movimiento? 15 segundos apenas. O sea, el delta de t viene siendo 15. O sea, el tiempo que transcurre el movimiento ese sería en total 300 metros. 15 por 20. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que vean que acá no hemos calculado la aceleración, pero ¿por qué? Simple y llanamente porque la aceleración, como no hay cambio de velocidad, la aceleración sería igual a 0 metros. La aceleración sería igual a 0 metros sobre segundo elevado. A ver, este 2 me queda un poquito difícil, vamos a ponerlo acá. Es difícil controlar la herramienta. Entonces, 0 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Eso simplemente se debe a que no hay cambio de velocidad. Entonces ya tengo el segundo desplazamiento y la segunda aceleración. Y me voy al intervalo 3 y vuelvo y calculo. Aplico la formulita de la aceleración, porque esta es la fórmula para un MRV, ojo.
Esto aquí lo único que toca decir es que esto es para un MRV. Y veo que la velocidad final viene siendo 0 metros sobre segundo y la velocidad inicial viene siendo 20 metros sobre segundo. ¿Cuánto demora el tiempo transcurrido de este movimiento? Es de 5 segundos. Es decir, el delta de t, el tiempo transcurrido durante este movimiento. Y eso me daría menos 4 sobre segundo. Me da negativo, lo que quiere decir es que, por ejemplo, la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios. ¿Qué me quiere decir eso? Mientras la velocidad del auto va hacia la derecha y la aceleración va hacia la izquierda, lo cual tenemos que interpretar como una disminución de la velocidad. ¿Correcto? Vemos que la aceleración va hacia la izquierda porque se está desacelerando, pero la velocidad sigue siendo hacia la derecha. El auto se sigue moviendo hacia la derecha, lo cual me interpreta de que hay una disminución de la velocidad. Y tengo de nuevo la fórmula del desplazamiento, pero para un MRUV. Vean que esto es para un solamente se aplica para un MRUV. Vean que el signo aquí es negativo y me dan que la velocidad inicial es 20 metros sobre segundo, que era como venía desde el movimiento, desde el MRU, por el tiempo que demora durante el MRUV en esa frenada, en esa desaceleración, que es 5 segundos, es el tiempo transcurrido del delta de t de nosotros. Y reemplazamos simplemente y me da 50 metros. Reemplazamos todos los valores en esta fórmula. Al sumar, sumamos todos los tres desplazamientos, el primer trayecto del MRV, el segundo del MRU y el tercero de un MRV con desaceleración. Lo único que nos queda hace falta es calcular en las gráficas. ¿Qué es lo que pasa aquí en la posición? En la posición vemos aquí, vamos a distinguir tres cositas aquí interesantes. Uno, que entre 0 y 10 segundos es un MRUV y la gráfica es una parábola que abre hacia arriba. ¿Correcto? ¿De dónde viene eso? Viene de acá abajo y de que esto que está aquí es la ecuación de una parábola. Esto que está aquí es la ecuación de una parábola. Es decir, si esa aceleración es positiva, la parábola abre hacia arriba, y si la aceleración es negativa, la parábola abre hacia abajo, como veremos más adelante. Abre hacia arriba, ¿por qué abre hacia arriba? Entonces vamos a colocarlo aquí, la aceleración es positiva. ¿Qué pasa en el siguiente trayecto entre 10 y 25 segundos? Perdón. Tenemos que es una línea recta. Lo que graficamos una línea recta. Es una línea recta. ¿Qué tipo de movimiento es? Un MRU. Es un MRU porque la velocidad es constante. Y la característica es porque la velocidad es constante. Y por último, este trayecto que está de aquí a aquí es un MRV porque hay una desaceleración. Recuerden que el auto ya va a frenar
y sería una parábola. Sería una parábola que abre hacia abajo porque la aceleración es negativa. Las otras gráficas son muy sencillas porque miren que inicialmente el auto parte de aquí a una velocidad cero, va incrementando proporcionalmente su velocidad uniformemente hasta 20 metros sobre segundo durante los 10 primeros segundos, tiempo transcurrido 10 segundos. Luego permanece a velocidad constante, que es lo que nos indica el problema, a 20 metros sobre segundo durante un periodo de tiempo de 15 segundos, 25 menos 10, delta de t. Y luego parte de 20 metros sobre segundo, frena el automóvil hasta 0 metros sobre segundo en un tiempo de 30 segundos. Ahora, tengo la gráfica de aceleración versus tiempo, también es muy sencillo de interpretar porque vean que la aceleración se mantiene constante en el primer intervalo y vale 2 metros sobre segundo cuadrado. Es un MRV. Recuerden que una de las características del MRV es que la aceleración se mantenga constante y diferente de cero. En el MRU la aceleración vale cero porque no hay cambio de velocidad. Y miren que acá luego la aceleración es constante de nuevo, pero vale menos 4 metros sobre segundo cuadrado en el trayecto entre 25 y 30 segundos, entre 25 y 30 segundos. Y es una desaceleración, porque como la aceleración es negativa y el auto sigue viajando hacia la derecha, como vemos en el diagrama de posición, eso implica una disminución de la velocidad. No siendo más, para no molestarlos, les dejo el video aquí y aspiro a subirlo. Entonces, les dejo el video allí y espero de que disfruten el video y lo vean porque estamos atrasadísimos. No pensé que el video me fuese a salir largo, son 17 minutos y aquí se los dejo para que lo digieran y me pregunten en clase. Muchas gracias.